¿Alguna vez te han dicho que el cerebro de tu hijo o de tu nieto puede tener un fallo de fábrica? Hay muchos padres y muchos abuelos a los que yo sé que se os hace un nudo en el estómago y en la garganta cada vez que a un médico se le ocurre nombrar las siglas TDAH, porque suena a sentencia de por vida y a pastillas para el niño y simplemente para que se esté quieto. Pero verás, hoy vengo a decirte algo que probablemente nadie te ha explicado. Resulta que ese niño no tiene un cerebro defectuoso. Es más que probable que lo que tenga sea un simple problema de bioconductividad. Sus cables internos están produciendo chispas o simplemente tienen interferencias y eso se resuelve sin pastillas. Yo sé que hablar de cables te puede sonar extraño, pero tú piénsalo, un electrocardiograma mide la electricidad de tu corazón y un electroencefalograma mide la electricidad de tu cerebro. Es decir, somos seres eléctricos. Cada pensamiento de tu hijo, cada movimiento de sus manos y cada latido de su corazón es un impulso eléctrico que viaja a toda velocidad. El sistema nervioso no es más que una red de cables biológicos, que está increíblemente montada y que es increíblemente sofisticada. Y cuando hay ruido o estática, la música, que es básicamente la intención del niño, simplemente no se escucha con nitidez porque su cerebro lidia con cortocircuitos que le están obligando a una descarga constante de energía. Tú imaginas su mente como si fuera una catedral de cristal líquido, una especie de soporte tecnológico que necesita estar limpio para que la luz fluya. Pero ahora mismo resulta que hay una hoguera encendida dentro y el humo, que es la neuroinflamación, lo está empañando todo. Como ingeniero jefe de su biología, hoy vas a aprender a apagar ese incendio y vas a aprender a retirar la arena que bloquea su motor. Juntos vamos a devolverle la nitidez. Y si la señal eléctrica viaja por cables pelados o sucios, da igual cuánta química tú intentes ajustar desde fuera, porque la señal seguirá sin llegar bien. En la consulta del médico lo más probable es que te hayan hablado de que tiene o que podría tener un desequilibrio de neurotransmisores, como si le faltara una pieza química que solo se puede arreglar pasando por la farmacia. Pero verás, yo quiero que juntos demos un paso atrás. Lo que voy a hacer es que voy a mirar contigo el mapa completo de su ingeniería interna y con esa visión me gustaría que después tú mismo saques las conclusiones. Verás, para que ese niño pueda pensar, atender o simplemente estar tranquilo, su cerebro necesita enviar trillones de señales eléctricas cada segundo. Esto es como el tuyo o como el mío. Es decir, no es solo de química de lo que estamos hablando. Es, sobre todo, de electricidad. Y aquí es donde aparece el concepto que más que probablemente va a cambiar tu forma de entender la situación. Y me refiero a la bioconductividad. Es decir, la capacidad de que la electricidad dentro de su cuerpo pueda viajar sin obstáculos. Si los cables de su sistema nervioso los tiene pelados porque el cuerpo y el cerebro tienen lo equivalente a cables, si el medio por el que viaja la señal está sucio o si hay interferencias externas, tú piénsalo,
Da igual cuánta química de farmacia mediante pastillas intentes ajustar desde fuera, porque la realidad es que la señal llegará tarde, mal o simplemente no llegará. El problema está ahí, dentro de él, y es otro diferente al que probablemente tú creías. Y para entender esto, lo que tenemos que hacer es romper un dogma que la medicina ha mantenido durante casi un siglo. Durante décadas creímos que el cerebro era una isla aislada. Se pensaba que si tenías una inflamación en la rodilla o un problema en el intestino, eso no afectaba a tu mente. Y por eso, cuando un niño mostraba síntomas de TDAH, solo se miraba su cabeza, como si fuera un compartimento estanco. Pero esto fue así hasta que llegó el doctor Edward Bulmore, que desde Cambridge demostró que el sistema inmunitario y el cerebro están en una conversación constante. Bulmore lo que hizo fue construir un puente donde todos decían que había un abismo. Verás, cuando el cuerpo sufre inflamación, suelta unas proteínas que se llaman citoquinas. Y estas proteínas cruzan la aduana cerebral y tiñen el agua del lago cristalino que debería ser su mente. Y él descubrió que cuando el cuerpo está bajo estrés o cuando sufre una inflamación, que es lo que él llama la mente inflamada, el sistema inmunitario resulta que envía señales al cerebro y esas señales alteran su química y su electricidad. Y estas citoquinas no se quedan en el cuerpo, que es desde donde nacen. No, que va. Son capaces de cruzar la aduana cerebral, entrar en el cerebro y cambiar completamente el entorno donde viven las neuronas. Es decir, Bulmore entendió que para tratar situaciones como esta que estamos comentando, había que ir más allá de la serotonina. Mientras la psiquiatría clásica se obsesiona con los neurotransmisores, Bulmore mira hacia la sangre y hacia las defensas. Y esto, me dirás, ¿qué quiere decir? Pues, explicado de una forma muy sencilla, quiere decir que dinamitó el muro que separaba la psiquiatría de la inmunología. Para él, tratar el cerebro sin mirar el estado inflamatorio del cuerpo es algo así como intentar arreglar una bombilla sin revisar si hay un incendio en el cuadro eléctrico de la casa. Y cuando Bulmore habla de neuroinflamación, lo que nos está diciendo es que el agua cerebral se ha vuelto turbia. ¿Y por qué? Me dirás. Pues muy sencillo, porque las citoquinas son como un auténtico tinte oscuro que se vierte en ese lago que tienes en el cerebro. Y la luz, es decir, la información frente a esa oscuridad ya no puede pasar con nitidez. Se dispersa y se pierde. Ese humo del que te hablaba, que es más que probable que esté experimentando el niño, por tanto, no es una metáfora poética, entiéndelo bien, es una realidad bioquímica. Y te estoy hablando de microincendios químicos que se producen entre sus neuronas. Y verás, si el entorno donde el niño tiene que procesar la realidad está lleno de humo inflamatorio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que su sistema, en un acto de pura supervivencia, simplemente decide bajar el volumen de la atención y lo hace para no saturarse. El despiste no es un fallo, en realidad es una medida de protección ante un ruido que el niño no se ve capaz de gestionar.
Y fíjate qué curioso, cuanto más potente es el procesador del niño, es decir, cuanto más inteligente es el niño, más sufre con este humo. Un cerebro de alta capacidad es como un sensor de altísima sensibilidad que detecta hasta la más mínima vibración. Si a un sensor de precisión le rodeas de interferencias y ruido inflamatorio, simplemente se vuelve casi inmanejable. Entiéndelo, empieza a dar señales falsas y a sobrecalentarse. Y porque lo entiendas desde la perspectiva que yo hoy te estoy presentando, lo que tú piensas que es hiperactividad, en muchas ocasiones simplemente es un sistema intentando desesperadamente enfriar un procesador que está ardiendo por dentro debido a la neuroinflamación, la misma que Bullmore identificó. Por eso, para ayudar al niño no necesitamos anestesiar su cerebro. Lo que necesitamos es entender qué es lo que está provocando el incendio y cómo podemos limpiar ese cristal líquido que es su plasma cerebral para que la electricidad en su cuerpo vuelva a fluir con la nitidez que requiere su inteligencia. Y verás, para lograrlo tenemos que mirar más allá de la psicología, tenemos que entrar en el terreno de la ingeniería de sus metales y también en su drenaje interno. Pues bien, ahora que comprendes que el problema es más que posible, que se ha producido por interferencias en la señal, me imagino que seguramente te estarás haciendo la pregunta que a todo padre o abuelo le quema por dentro. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que un niño de 7 o 10 años esté ya sucio por dentro o con problemas en la recepción de sus señales? ¿Por qué? Y yo te entiendo perfectamente, porque es más que lógico pensar que a esa edad el motor debería estar impecable, porque es el motor de un niño recién salido de la fábrica. Pero para entender esto, lo que voy a hacer es invitarte a buscar otro enfoque. Te invito a mirar el cronómetro biológico de una manera distinta a como seguramente lo vienes haciendo hasta ahora. Y aquí verás, el vaso de un niño no empieza a llenarse el día que nace. No, señor. Hay un estudio del año 2005 titulado Carga corporal, la contaminación en los recién nacidos, que fue realizado por el Environmental Working Group y nos dejó a todos los que estudiamos la biología con el corazón encogido. Este grupo es una organización estadounidense sin fines de lucro que es muy influyente en el ámbito del activismo ambiental y en el ámbito de la salud pública. Se dedican principalmente a investigar y sacar a la luz la presencia de sustancias tóxicas en productos de consumo, desde alimentos y cosméticos hasta el agua del grifo. Pues bien, ellos analizaron la sangre del cordón umbilical de recién nacidos. Y lo que encontraron fue, como mínimo, perturbador para cualquier ingeniero que entienda el cuerpo como un sistema de precisión. Detectaron un promedio de 200 sustancias químicas, industriales y contaminantes en cada bebé. Y ese era el promedio. En total, identificaron 287 químicos diferentes que incluían pesticidas y herbicidas, retardantes de llama, que es algo que se usa en muebles y electrónicas, PFOA, que son los químicos eternos que se usan para el teflón y para envases de comida rápida, y encontraron también metales pesados como el mercurio y el plomo.
Y verás, lo verdaderamente impactante del informe es que además demostró que el ser humano ya llega al mundo con una mochila de contaminantes antes de haber respirado por primera vez fuera del vientre de su madre. Y además, mira, de esas 287 sustancias se sabía que 180 son cancerígenas en humanos o animales. 217 son tóxicas para el cerebro y el sistema nervioso. Y 208 causan defectos de nacimiento o problemas de desarrollo en pruebas de laboratorio. Y la cosa no termina ahí. Por otro lado, investigaciones clínicas más recientes que fueron publicadas en PubMed Central, PMC, y en PeerG, esta última que es una revista conocida por su rigor en las ciencias biológicas y médicas, vinieron a demostrar que esto mismo ocurría con el aluminio, que además no solo cruza la placenta, sino que se acumula en el tejido cerebral fetal. Y aquí hay una cosa que es importante añadir. Ambos medios que te comentaba hacen pasar previamente los estudios que se van a publicar por inspecciones de otros expertos independientes para verificarlos. Es decir, esto que te estoy contando no son teorías. Pues bien, a todo esto hay que añadir, o hay que decir que la ciencia lo llama transferencia transplacentaria. La placenta es un órgano de ingeniería asombroso, una especie de aduana que protege al bebé, pero en el mundo industrializado en el que vivimos resulta que ha dejado de ser infalible. Lo que se produce a lo largo de la vida de un embarazo, como tú y yo sabemos perfectamente, es un acto de generosidad biológica. La madre comparte con el feto sus nutrientes para construir sus huesos y sus órganos, pero inevitablemente también comparte parte de su propia carga tóxica acumulada durante décadas. Y por eso muchos niños, cuando nacen, vienen con el vaso ya a media capacidad, incluso antes de dar su primer respiro. Y esto es muy importante aclarar, no es culpa de la madre, es simplemente un proceso biológico, donde el cuerpo lo que busca es diluir la toxicidad. Pero el resultado es que hoy en día el regalo de bienvenida, que le damos al bebé, es mucho más pesado de lo que dicta la naturaleza. Y en el caso del aluminio el problema es además especialmente relevante, porque el aluminio es un catión trivalente, es decir, y porque me entiendas, lo que tiene es una carga eléctrica muy fuerte y en el cerebro de un niño esta carga interfiere directamente con el potencial de membrana de sus neuronas. Pero es que además el aluminio cuando entra no solo lleva a cabo su sabotaje ahí, no, también interfiere con el calcio. Y el calcio es el mensajero que permite que una neurona hable con otra, las sinapsis de las que te he hablado en otros vídeos. Y en este caso el aluminio se hace pasar por calcio, pero claro, luego no hace el trabajo del calcio. El resultado son mensajes que se quedan a medias, que si lo comentamos en un lenguaje sencillo no son más que cortocircuitos constantes en el sistema. Y una vez que el niño nace, sale al mundo, pero se encuentra con un mundo que científicos como el doctor Christopher Exley lo definen como un mundo que vive en la edad del aluminio. Y tú fíjate bien a tu alrededor. Lo encontrarás en las latas de bebidas carbonatadas, que además les gustan tanto a los niños, en el papel que envuelve los bocadillos, las hamburguesas, en los aditivos de la comida ultraprocesada, y aquí uno de los ejemplos claros es el famoso, tristemente famoso,
541. Lo encontrarás también en las herramientas que utilizas para cocinar y en los productos de higiene. Y además todos estos, menos este último, son productos que los niños y adolescentes, como te decía, consumen con frecuencia. Y verás, te he mencionado el E541 porque es el caballo de Troya más astuto de la industria alimentaria. El E541, que es fosfato de aluminio y sodio, es un aditivo químico que se utiliza principalmente en la bollería industrial y en algunos quesos procesados. Verás, su función técnica es ser un agente leudante, es decir, logra que los bizcochos sean increíblemente esponjosos, que no se hundan y en el caso del queso, que se funda perfectamente en una hamburguesa sin separarse de ella. Lo estás consumiendo, los niños lo están consumiendo a diario. Ellos son los principales consumidores de este tipo de productos, bollos, donuts, panes de molde, ultraprocesados y, como esos, muchos más. Y resulta que cuando el aluminio entra en el cuerpo que todavía se está formando, el llenado de ese vaso es mucho más rápido de lo que nuestra intuición nos dice. Esto que te estoy contando, como podrás imaginar, es muy preocupante. Y escuchándome, me imagino que te habrás preguntado también ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué mi médico no me ha hablado de esto? Y la respuesta es una respuesta técnica. Resulta que la medicina convencional lo que suele hacer es buscar toxicidad aguda, es decir, por ejemplo, lo que busca es un envenenamiento repentino que te mande a urgencias. Esto es en lo que se interesa la medicina actual. Y lo que yo te estoy explicando es una bioacumulación crónica, una pizca hoy, otra mañana y así durante años. Y además, verás, medir metales es difícil porque esto no es algo que suela estar flotando en la sangre y en una analítica común, que es lo primero que te van a hacer cuando tengas algún problema, solo se muestra lo que circula en ese momento por la sangre, pero no lo que está escondido en los tejidos o en los cables eléctricos del cerebro. Pero aquí es donde el misterio se hace todavía más grande. ¿Por qué en una misma familia, comiendo lo mismo y viviendo en la misma casa, un hermano tiene TDAH y el otro no? Pues bien, para resolver este enigma tengo que presentarte a otro gigante, el doctor Roger Williams. En los años 50, Williams, que fue presidente de la Sociedad Química Americana, también fue el descubridor de la vitamina B5, y su trabajo es la base de la medicina nutricional moderna. Pues bien, Williams acuñó un concepto que en aquel momento fue increíblemente revolucionario: la individualidad bioquímica. Él demostró que aunque todos somos humanos por fuera, por dentro somos tan diferentes como lo son nuestras huellas dactilares. Tus órganos no tienen el mismo tamaño que los míos. Tus enzimas no trabajan a la misma velocidad que las mías. Y lo que para una persona es una dosis inofensiva de un metal, para otra puede ser un auténtico colapso de su sistema. Verás, en realidad, todo esto que te estoy contando no depende del entorno en el que se desarrolla la vida de la persona, depende sobre todo del desagüe de cada uno. Y tú me dirás, pero ¿qué es el desagüe? Pues para que lo visualices, tú piensa que es un sistema de limpieza que está liderado por el hígado y los riñones. Pero para que ese desagüe funcione, necesita unas llaves de paso genéticas.
Y una de las más críticas es un gen que seguramente no conocerás llamado el MTHFR. No te asustes con el nombre porque tú simplemente piensa en él como un operario encargado de transformar los nutrientes, como por ejemplo el ácido fólico, en herramientas de limpieza. Y resulta que hay niños que nacen con una errata en este gen, una especie de polimorfismo. Y lo que hace esta errata es que su operario trabaje a la mitad de velocidad. Es como si el desagüe de un niño fuera del tamaño de un túnel y el del otro fuera del tamaño de una pajita de refresco. A igual exposición de metales, uno se mantiene seco y el otro, sin embargo, se inunda. Pues bien, si a este operario lento le sumas que el cuerpo necesita fabricar glutatión, la cosa entonces se complica todavía más. Y porque lo entiendas de una forma fácil, si el operario es el gen, el glutatión es el detergente. De hecho, se le conoce como el antioxidante maestro, se le conoce como la molécula más potente que tiene tu cuerpo para atrapar metales y sacarlos fuera. Funciona como un auténtico imán pegajoso que viaja por las células buscando basura metálica con el fin de escoltarla hasta la salida. Si el niño tiene un operario lento, este famoso gen que te digo, el MTHFR, y además su cuerpo no fabrica suficiente detergente, es decir, no fabrica suficiente glutatión, ¿qué es lo que pasa? Pues que el metal no sale, se queda pegado en los cables eléctricos del cerebro. Y ahora tú conecta todo esto con lo que te decía al principio sobre los niños más inteligentes. Un cerebro de alta capacidad, que es algo así como un Ferrari intelectual, tiene una actividad eléctrica mucho más intensa y una densidad de conexiones asombrosa. Y esto es lo que se conoce como la hipersensibilidad del hardware. Verás, porque lo entiendas bien, el motor de un tractor viejo puede funcionar con un gasoil sucio y lleno de impurezas porque no hay problema con eso, sus piezas tienen mucha tolerancia. Pero el motor de un Ferrari es una pieza de ingeniería de precisión absoluta. Si entra una sola mota de arena en los inyectores, el motor empieza a dar tirones, a sobrecalentarse y a fallar. En un niño brillante, esa arena metálica no es solo un estorbo, se convierte en un auténtico sabotaje a su sistema de alta fidelidad. Genera interferencias, crea arcos eléctricos donde no debería haberlos y, sobre todo, satura su procesador. En pocas palabras, lo que te han diagnosticado como TDAH, en realidad, es más que probable que no sea un fallo de inteligencia, sino un sistema de alta precisión que está desafinado por la interferencia ambiental y por un desagüe que probablemente no da abasto. Por tanto, entiéndelo también, no estamos ante un niño con un fallo de fabricación. No. No es que el niño no quiera atender, es que su procesador está saturado por interferencias eléctricas. Tiene un hardware de altísima precisión que está intentando procesar la realidad a 1000 por hora, mientras alguien, al mismo tiempo, le sabotea los cables. Nuestra misión como ingenieros jefes no es intentar que el Ferrari corra menos, es decir, no debemos intentar cambiar al niño, sino enfocarnos en limpiar esos conductos de tal forma que le devolvamos la conductividad. Y si lo hacemos, su potencia podrá expresarse sin ruido. Pero
Para limpiar, primero tenemos que entender qué metal es el que ha invadido su cerebro, cómo se ha podido convertir en un ocupa y qué silla o qué sillas está ocupando ese ocupa. Y esto es lo que te voy a explicar a continuación, pero aquí solo una breve aclaración antes de seguir. Cuando te hablo de esas sillas ocupadas, me refiero a ellas desde la perspectiva de la biofísica, es decir, me refiero a receptores celulares y canales iónicos. Tú imagina que cada una de las células de tu hijo es como una pequeña habitación que necesita instrucciones para funcionar. Los receptores celulares son las orejas o las cerraduras de esa habitación y están en la superficie esperando a recibir un mensaje específico como una hormona o un neurotransmisor para saber si la célula debe activarse, calmarse o ponerse a trabajar. Y los canales iónicos son las puertas o válvulas por donde viaja la electricidad. Cuando el receptor recibe el mensaje correcto, la puerta se abre para dejar pasar a los minerales como, por ejemplo, el calcio o el magnesio, que son los que realmente llevan la carga eléctrica para poder ejecutar la orden. En un sistema sano, los mensajes llegan y salen y las puertas se abren y cierran con una precisión absoluta. El problema surge cuando hay basura o saboteadores y sobre todo si esos ocupas tienen fuerza eléctrica, porque entonces hacen dos cosas. O ponen pegamento en la cerradura bloqueando el receptor, o se quedan parados justo en el medio del umbral de la puerta, obstruyendo el canal. El resultado al final es el mismo. El mensaje de calma o de enfoque nunca llega al interior de la célula, porque el acceso está físicamente saboteado. Y ahora que puedes entender que hay un incendio invisible, esa neuroinflamación de la que hablaba Bullmore, como te decía, tenemos que buscar al responsable. ¿Quién es el responsable? Porque el humo no sale de la nada. Y para encontrar al culpable, indudablemente, pues hay que salir a buscar. Y lo primero que nos sorprenderá al comenzar esa búsqueda será descubrir que en nuestro cuerpo se acumula aluminio. Y la realidad es que el aluminio no debería estar nunca en el cuerpo, y mucho menos dentro de una neurona. Verás, a diferencia del hierro, que transporta oxígeno, o el magnesio, que entre otras cosas relaja los nervios, el aluminio no tiene ninguna función conocida en la vida humana. No existe ni una sola reacción química en el cuerpo humano que necesite el aluminio. Por tanto, su presencia no es una ayuda, es necesariamente una interferencia. Es como si en una obra de ingeniería perfecta alguien tirara un puñado de arena en los engranajes. La arena es abundante en la naturaleza, pero no tiene ninguna función dentro de una obra de ingeniería y sobre todo dentro de una de precisión. ¿Y por qué es mucho menos aceptable si además hablamos de encontrarlo junto a las neuronas? Pues muy sencillo, porque la neurona es la célula con el diseño eléctrico más refinado del cuerpo. Su función depende de un equilibrio exquisito de voltajes. Y el aluminio es un metal que tiene una carga eléctrica trivalente muy agresiva. Introducir aluminio en una neurona es como meter un imán potente dentro de una sala de servidores que están llenos de discos duros. Los va a distorsionar, va a cambiar todas las señales. Y el cerebro, verás, tiene la barrera hematoencefálica precisamente para actuar como una aduana de máxima seguridad.
Si el aluminio está dentro es porque ha habido una brecha de seguridad grave o un engaño biológico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se convierte en nuestra búsqueda en el principal sospechoso. De hecho, verás, ninguna célula de tu hijo lo necesita para crecer, para respirar o para pensar. Y si lo tiene, es literalmente basura industrial que se ha colado en el sistema. Y verás, resulta que el cuerpo no tiene puertas de salida preparadas para el aluminio porque evolutivamente, y hasta hace apenas un siglo, nunca estuvimos expuestos a este metal de forma masiva, y mucho menos como ahora. Pues bueno, además tengo que hablarte de la física del metal. En física y en química, el aluminio no es solo potente, tiene una densidad de carga superior. Como te decía, al ser un catión trivalente, tiene 3 cargas positivas concentradas en un tamaño muy pequeño, lo que le da una fuerza de agarre eléctrica mucho mayor que la que tienen los minerales que el cuerpo realmente utiliza para funcionar. El aluminio llega, los empuja y les roba el sitio, la silla, que te decía. Y esto lo hace principalmente con 3 de ellos. Con el magnesio, que es el mineral de la calma y de la energía. Con el calcio, que es el mensajero de las señales eléctricas. Y con el hierro, que es vital para el oxígeno. Esto que te cuento es como si en una pista de baile, que serían los receptores de la neurona, el magnesio estuviera intentando bailar suavemente para calmar al niño, pero de repente entra el aluminio con esa carga eléctrica mucho mayor, le da un empujón al magnesio y se queda con su sitio. Pero como el aluminio es rígido y es tóxico, en lugar de bailar, lo que hace es que se queda ahí plantado, bloqueando la comunicación. Y si lo anterior podrían ser consideradas como sospechas técnicas, tengo más información que ofrecerte. Y me refiero en este caso al análisis forense de personas que han sufrido en vida de demencia o de Alzheimer. Y ahora te voy a hablar de bioacumulación, porque resulta que el aluminio no entra y después sale del cuerpo, no, el aluminio se queda. Es como el sedimento en una tubería vieja que al final termina por atascarse. El doctor Christopher Exley es, sin duda, la persona que más sabe sobre este pirómano o saboteador. Exley ha pasado más de 30 años en la Universidad de Kiel, en el Reino Unido, estudiando un solo elemento, el aluminio, y cómo el aluminio interactúa con nuestra biología. En sus investigaciones más profundas encontró algo revelador. Resulta que los cerebros de personas que habían sufrido Alzheimer prematuro mostraban concentraciones de aluminio extraordinariamente altas en las zonas encargadas de la memoria. Y aquí, claro, surge una duda lógica. Si el aluminio está en una lata de refrescos, está en un bollo o en un desodorante, ¿cómo es posible que termine afectando a la atención de tu hijo o a tu propia memoria? Es que en este cuerpo de tan elevada perfección como lo que nos cuentas, no tenemos defensas contra eso. Pues sí que las tenemos. Y sí, también termina afectando a la atención de tu hijo y a su memoria. Pero, como te estaba diciendo, no solo a la suya, también puede afectar a la tuya o a la mía. En nuestro cuerpo existe esa aduana de máxima seguridad de la que te he hablado hace un momento, la barrera hematoencefálica.
es un auténtico muro biológico que separa la sangre del cerebro. Su misión es dejar pasar los nutrientes y frenar en seco a los intrusos. Pero el problema con el aluminio es que es un auténtico maestro del engaño. Para conseguir cruzar esa aduana, lo que hace es utilizar lo que en biología llamamos un caballo de Troya. Es decir, se pega a una proteína llamada transferrina, que es la que transporta el hierro que el cerebro necesita. Y los soldados de la aduana, al ver llegar a la transferrina, dicen: adelante, tenéis el paso libre porque traéis el hierro para las neuronas. Pero, ¿qué ocurre en realidad? Ellos no saben o no se dan cuenta que pegados a ella el aluminio está entrando de polizón en el cerebro. Y una vez que el metal ha cruzado esa frontera y está dentro del cerebro, lo que hace el aluminio es buscar su objetivo favorito, que es la mielina. Y aquí, para que me entiendas, tus neuronas son como cables de fibra óptica de una pureza absoluta, y la mielina es su funda protectora. Es decir, es el aislante que recubre los cables y que permite que la señal viaje rápido. Y ahora verás, resulta que el aluminio tiene una propiedad física en este entorno que es terrorífica. Es un aislante. El desastre que puede generar a largo plazo es absolutamente devastador. Tú imagina que alguien abre tu ordenador y empieza a poner trozos de cinta aislante o de cemento justo en los conectores del procesador. La electricidad intentará pasar para ejecutar una orden, pero se chocará contra ese sedimento grisáceo, pegajoso y aislante que es el aluminio que está depositado en la mielina. La consecuencia, como te puedes imaginar, es evidente. La señal no puede saltar con fluidez, se interrumpe y se desvía. Y al no poder fluir, la energía se acumula y genera calor. Y ese calor es el origen de los microincendios inflamatorios que te comentaba antes. El sistema se calienta, las neuronas se inflaman para defenderse y por eso el niño siente que su mente es como un puré o siente que no puede mantener el foco. Y es que no es que no quiera atender, es que sus cables están sufriendo una interferencia física que está calentando y agotando su sistema. Pero no te creas que el problema termina ahí. El sabotaje va todavía más profundo, va al corazón de la energía celular. Aquí hay un secreto técnico de laboratorio que quiero que conozcas, lo que se llama la química de coordinación. En la orquesta de tus células hay un mineral que es el director, el que marca el ritmo. Y me refiero al magnesio. El magnesio se encarga de que las mitocondrias fabriquen energía, el famoso ATP del que tantas veces hemos hablado, y se encarga de que las neuronas estén tranquilas. El problema técnico es que el aluminio tiene un tamaño y una carga eléctrica tan parecidos al magnesio que el cuerpo se confunde. El aluminio llega y ocupa el sitio del magnesio, pero como no sabe dirigir la orquesta, la producción de energía se detiene. Se convierte en un ocupa químico, ocupa el lugar de un nutriente vital, pero no cumple su función. Y por eso el cerebro se queda sin pilas. Cuando el verdadero director desaparece, la sinfonía se convierte en ruido. Y cuando esto ocurre,
es cuando aparece el caos, que en la mayoría de los casos termina en un diagnóstico de TDAH. Y aquí déjame que todavía te añada un problema más. Si el magnesio es el director que mantiene el ritmo y la paz, el calcio es el mensajero que permite que una neurona hable con la siguiente. Es el encargado de abrir la compuerta para que la información salte por el cable. Y resulta que el aluminio también tiene una afinidad destructiva por los canales de calcio. Tú imagínate que cada neurona tuviera una especie de puerta de seguridad que solo se abre cuando llega el mensajero y llega con la llave de calcio. Pues bien, el aluminio, con su carga eléctrica masiva, lo que hace es que se coloca como un intruso y pone pegamento en la cerradura. Se pega a esos canales y los bloquea por completo. ¿Cuál es la consecuencia? Que el mensaje se queda encerrado. El cerebro de tu hijo da la orden de prestar atención o de quedarse quieto. La señal viaja por el cable, pero cuando llega al final para saltar a la siguiente neurona, se encuentra la puerta bloqueada. ¿Por quién? Por el aluminio. Y porque lo entiendas de una forma fácil, esto es como intentar hacer una llamada con un teléfono que tiene el micrófono desconectado. Tú puedes hablar, pero nadie te oye al otro lado. Es una desconexión física, un silencio sináptico provocado por un metal que ha dejado al calcio fuera de juego. Bueno, largo y complicado, sí, pero ya tienes la foto completa. Con esto, el diagnóstico de infraestructura, como te digo, está completa. Tenemos cables inflamados, aislantes estropeados, es decir, la mielina, una central eléctrica sin pilas, es decir, las mitocondrias, y todo ello por la falta de magnesio, y ahora también un sistema de mensajería con las puertas bloqueadas. El panorama es aterrador. Y como podrás darte cuenta, el niño no tiene un problema de voluntad. Lo que tiene es un problema de ingeniería de materiales en su cerebro. Y llegados a este punto, como ingeniero jefe de esta biología, te darás cuenta de que no sirve de nada intentar calmar al niño si no sacas al intruso de la instalación. Necesitas una herramienta que sea capaz de entrar en esa catedral, atrapar al aluminio y escoltarlo hacia afuera. Y me dirás cómo se desaloja a un metal que se ha hecho fuerte en lo más profundo de los tejidos. Pues sí, hay respuesta a esa pregunta. Y por eso estoy hoy aquí contigo. Y esa respuesta no es un fármaco, es un elemento. Sin embargo, te digo, es un elemento que la propia naturaleza diseñó para mantener al aluminio a raya. Y ahora vas a conocer el protocolo de limpieza que limpiará esos canales, devolverá la silla al magnesio y al calcio la llave. Pero no solo eso, también voy a explicarte cómo puedes empezar a aplicarlo desde hoy mismo. Pero verás, aquí prefiero ir por pasos para que me asegure, para que tú mismo puedas entenderlo bien. Y empecemos por lo más básico. La pregunta en este caso y ahora mismo es obligada. ¿Cómo sacamos al intruso sin romper la catedral? Porque estamos hablando de un sistema de una delicadeza extrema. No podemos entrar con cualquier producto químico que sea agresivo. No. Verás, aquí la respuesta está en recuperar
un equilibrio que la sociedad, que el mundo rompió hace mucho tiempo. Y para entender esto, primero tienes que saber algo fundamental sobre el mundo en el que vivimos. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Está por todas partes. Sin embargo, la naturaleza, que es muy sabia, nunca dejó solo al aluminio. Siempre lo puso al lado del silicio. Y el silicio es el segundo elemento más común del planeta, justo después del oxígeno. El aluminio es un metal, el silicio es un elemento. Y está en la arena, en el cuarzo y en las rocas. Durante millones de años, el silicio y el aluminio han vivido casados en la Tierra en un equilibrio perfecto. El silicio en realidad es el guardián natural que mantiene al aluminio bloqueado y inofensivo. Como bien sabes, la naturaleza siempre puso al aluminio al lado del silicio, pero en la vida moderna los hemos separado a ambos, hemos roto esa pareja natural y por eso el aluminio ahora campa a sus anchas por nuestro sistema. Y el resultado es que para limpiar la instalación eléctrica de tu hijo o la tuya no necesitamos una fórmula mágica. Lo que necesitamos es devolverle al cuerpo ese compañero que el aluminio tanto echa de menos. Pero verás, cuando intentemos hacerlo, nos enfrentaremos con un detalle técnico en que en realidad es muy importante. Resulta que no puedes ir a la playa y comer arena, que es donde hay más sílice. El silicio mineral de las rocas es demasiado grande y tu cuerpo simplemente no sabe qué hacer con él. Necesitamos el silicio en su forma viva, es decir, la forma en la que el cuerpo sí que es capaz de asimilarlo. Y en esto me refiero a esa que nosotros llamamos ácido ortosilícico. Esta es la clave para toda la ingeniería de limpieza de la que estamos hablando. El ácido ortosilícico es una molécula tan diminuta que tiene el pasaporte necesario para viajar por la sangre e incluso para cruzar esa aduana de la que te hablaba antes, la barrera hematoencefálica. Es el único capaz de entrar en la catedral. Y aquí es donde se produce lo que yo llamo el imán de rescate. Verás, el aluminio se pega a la mielina de las neuronas, como te conté, y se pega a ellas simplemente porque es pegajoso, nunca mejor dicho, y porque no encuentra nada mejor a lo que unirse mientras sabotea la señal. Pero en el momento en el que introduces este silicio líquido en el sistema, el aluminio detecta su presencia y ocurre algo verdaderamente asombroso. Tiene tanta afinidad química por el silicio, le gusta tanto estar con él que decide soltar la neurona. Se despega del cable eléctrico y se abraza al silicio. Al unirse, forman una molécula nueva que es una molécula totalmente inerte. En realidad, esto es como si el silicio lo que hiciera fue ponerle unas esposas al saboteador y lo envolviera en una cápsula de seguridad. En ese momento, el aluminio deja de ser un aislante, deja de generar calor y deja de causar interferencias y se convierte simplemente en una partícula pesada que ya no puede esconderse en los tejidos. Pero claro, una vez que lo tenemos atrapado, viene la siguiente pregunta. Ahora que lo tenemos atrapado, ¿cómo hacemos para sacarlo fuera de la fortaleza que es el cerebro? Pues bien, aquí es donde aprovechamos el turno de noche de nuestra biología.
Como sabes, porque te lo he explicado en otros vídeos, mientras que nosotros dormimos, nuestro cerebro activa el sistema linfático. Verás, esto es como si un camión de la basura nocturno se pusiera en marcha cuando estamos en sueño profundo. El líquido del cerebro empieza a circular con fuerza entre las neuronas y barre todos estos complejos de silicio y aluminio y los lanza hacia la sangre. Y es entonces cuando llega y cuando podemos poner el broche final a esta maniobra de ingeniería que te estoy contando. Al unirse al silicio resulta que el aluminio se vuelve amigo del agua. Y en nuestro cuerpo, todo lo que es amigo del agua acaba inevitablemente en los riñones. Y esta es la clave. Así que ese metal que estaba bloqueando la atención y el foco de ese niño, lo que le ocurre es que termina saliendo por el camino más natural que existe, la orina. Eso sí, como ingeniero jefe de tu propia salud, debes saber que esto que te estoy contando no es una limpieza que se consigue hacer en una tarde. Te estoy hablando de retirar capas y capas de interferencias acumuladas durante mucho tiempo. Esto es como restaurar una pintura antigua que ha estado décadas acumulando hollín. Hay que hacerlo con paciencia, pincelada a pincelada. Por eso, verás, aunque el proceso de expulsión empieza casi de inmediato, los resultados claros de nitidez mental suelen aparecer a partir más o menos de la semana 12 de mantenimiento constante. Y esto, en pocas palabras, y lo puedes entender perfectamente, en realidad es una carrera de fondo, pero es la única forma segura y efectiva de devolverle al sistema su conductividad original. Ahora que comprendes cómo funciona este plan de desahucio químico, te voy a explicar cómo aplicarlo de forma práctica para que tú sepas exactamente qué pasos dar hoy mismo. Y aquí me imagino que cuando me oyes contarte esto, se te estará pasando una idea por la cabeza que además la entiendo o la entendería como totalmente lógica. Y la pregunta es, ¿cómo voy a conseguir que mi hijo o que mi nieto, que ya bastante guerra nos da con la comida, se tome todo un arsenal de cosas que probablemente serán necesarias para conseguir esta limpieza? Y te entiendo perfectamente, porque no estamos hablando con máquinas, ni tampoco con robots a los que les puedes cambiar una pieza y queda listo. Estamos hablando de niños, de personitas que sienten, que se cansan y que, sobre todo, no quieren sentirse enfermos tomando pastillas. Por eso, lo que te propongo no es convertir tu casa en una farmacia, sino integrar estas herramientas de una forma casi invisible en el día a día del niño, con todo el cariño y con la paciencia que ellos necesitan. Y ahora verás, porque vamos a ir al detalle. Lo primero y más sencillo es el agua. Fíjate qué forma tan bonita de empezar a limpiar su sistema sin que el niño casi no se dé ni cuenta. Vamos, yo creo que no se da cuenta para nada. Lo que te propongo es que sustituyas su agua de siempre por un agua que sea rica en sílice. Y para que no tengas que andar buscando, te doy unas pistas. Si estás por América o buscas una de las aguas con más aporte de sílice y que además es una de las más internacionales, busca Fiji. Si estás por Europa, busca Sant Aniol o busca aguas de Teror o busca Volvic. Si estás en Rusia, tienes Baikal o Lastochka. Y si estás en Oriente, en Japón tienes Nomu Silica, que con 97 miligramos por litro es además una de las aguas más ricas en sílice del mundo.
Y si estás en Malasia, por ejemplo, pues tienes Spritzen, pero podría seguir contándote países y búscala. Y una vez que tengas el agua, lo importante es que la uses para todo, para que beba, para sus batidos e incluso para cocinar su comida. Y al ser un agua inodora e incolora, no vas a tener conflicto. Será su agua de beber la que irá haciendo la primera parte de ese trabajo de desahucio del aluminio en silencio, paso a paso y durante todo el día. Este es el método más respetuoso que existe porque no invade su espacio y no le obliga a nada, simplemente está bebiendo agua. Pero claro, para que esa limpieza sea profunda, además necesitamos un refuerzo interno, los antioxidantes, pero no cualquier antioxidante. Para este protocolo, yo te sugiero centrarte en el N-acetilcisteína, que se llama normalmente NAC, NAC. ¿Y por qué te lo sugiero? Resulta que el NAC es el precursor que tu cuerpo necesita para fabricar glutatión. El glutatión, como te decía, no es un antioxidante que simplemente está ahí. En el mundo de la biofísica ya te decía que lo llamamos el antioxidante maestro. Y este no es un título honorífico, es que realmente tiene un superpoder que los demás antioxidantes no tienen. El glutatión es el encargado de reciclar a todos los demás. Cuando la vitamina C o la vitamina E terminan su trabajo de apagar un incendio, se quedan gastadas. Y el glutatión llega, les cede un electrón y las vuelve a poner en servicio. Sin él, tu sistema de limpieza simplemente se detendría en seco a los pocos minutos. Verás, imagina que el glutatión es como una esponja de azufre. Lo que lo hace especial es que tiene un componente que es extremadamente pegajoso para los metales pesados y para las toxinas. Y cuando el aluminio o el mercurio entran en tu catedral, el glutatión se lanza sobre ellos, los envuelve y los neutraliza para que no puedan tocar tus neuronas. Es el auténtico guardaespaldas molecular de tu cerebro. Pero aquí es donde entra el problema de ingeniería. Resulta que el glutatión no se puede tomar tal cual en una pastilla porque tu estómago lo destruye antes de que llegue a la sangre. Tu cuerpo tiene que fabricarlo dentro de cada célula. Así es la única forma en que esto funciona. Y para fabricarlo, tu sistema necesita 3 piezas de repuesto, 3 aminoácidos. 2 de ellos los tenemos de sobra, no hay ningún problema, pero hay uno, la cisteína, que es el cuello de botella, es el ingrediente escaso que decide a qué velocidad trabaja la fábrica. Si no hay cisteína, la producción de glutatión se detiene y es entonces cuando el humo de Bulmer empieza otra vez a llenar la habitación porque los bomberos no tienen agua. Aquí es donde el NAC, es decir, el N-acetilcisteína, se vuelve una herramienta necesaria para la soberanía absoluta. El NAC es esencialmente cisteína empaquetada que tu cuerpo puede absorber y después llevar de forma directa a la central eléctrica. Y tomar NAC no es tomar una vitamina, no lo entiendas así, es inyectar combustible directo a la fábrica de limpieza. Es asegurarte de que tus operarios tengan siempre el detergente más potente del mundo, listo para desengrasar el procesador y para apagar los microincendios. Pues bien, para que el NAC cumpla esta función de detergente celular y precursor del glutatión del que te he hablado, la administración debe ser tan precisa como el resto de tu ingeniería biológica.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero antes te voy a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre el NAC que creo que son importantes. En primer lugar, ten presente que el NAC es un precursor natural. No es una molécula extraña para el cuerpo, es un ladrillo de construcción más. Y al ingerirlo, le das al organismo la materia prima para que él mismo decida cómo y dónde fabricar su defensa. En segundo lugar, actúa como un refuerzo de un aminoácido que a menudo es escaso en la dieta moderna debido al procesamiento de alimentos. Funciona, por tanto, como un suministro de nutrientes, nada más que eso. Y tercero, es una de las sustancias más estudiadas y seguras en el mundo de los suplementos. Lleva décadas siendo utilizado sin mostrar los efectos secundarios sistémicos de los fármacos antiinflamatorios tradicionales. Y verás, y esto es muy importante, en pediatría el NAC se utiliza también desde hace décadas. Frecuentemente se usa como mucolítico, por lo que su perfil de seguridad es ya muy conocido. Sin embargo, para la limpieza de metales y para el control de la neuroinflamación en niños, las pautas deben de ser más sutiles y deben adaptarse, como puedes imaginar, a su fisiología en desarrollo. Y aquí un apunte necesario. Esto, como cualquier ajuste que hagas en tu ingeniería interna, si estás bajo tratamiento médico o tienes alguna condición específica, siempre es de sentido común que consultes con tu profesional de confianza. Pero entiende una cosa, no se trata de sustituir una terapia. Yo lo que te estoy proponiendo es optimizar el terreno donde esa terapia debe actuar. Y una cosa más, volvamos sobre el NAC. Con él es donde los padres solemos encontrar el primer obstáculo, porque resulta que el NAC huele a azufre, es decir, como a huevo podrido. Y ten presente que si intentas darle una cápsula y el niño lo huele mal, la va a rechazar y tú habrás perdido la batalla antes de empezar. Por tanto, aquí te doy un consejo y es que busques el formato en polvo o abras la cápsula y la mezcles con un zumo natural de naranja o de fresas. La vitamina C del zumo no solo activa el NAC, sino que además el sabor ácido enmascarará ese olor a azufre. Pues bien, para un niño de entre 6 y 12 años, con unos 300 miligramos al día, que suele ser media cápsula de las estándar, es más que suficiente para empezar a notar que en su cabeza el humo empieza a disiparse. Y si ya es un adolescente que empieza a pesar casi como un adulto, puedes subir a los 600 miligramos, que son las cápsulas normales. Lo ideal es dárselo por la mañana con el estómago vacío o con una pieza de fruta, para que su cuerpo tenga todo el día para fabricar el glutatión protector que necesita. Pero, atención, no te puedes olvidar de la importancia del magnesio en todo este proceso. Verás, sin magnesio, el sílice no servirá para mucho. Y con el magnesio viene de paso mi parte favorita del protocolo, porque este es el momento de mayor conexión con los niños, el baño de magnesio. Si el niño es pequeño, no se te ocurra darle pastillas de magnesio, porque no hace falta. Utiliza la vía transdémica, que es una auténtica maravilla de la ingeniería biológica. Verás, muy sencillo, prepara un baño calentito y echa un par de tazas de sales de Epsom. Estas sales son sulfato de magnesio. Y mientras el niño juega con sus muñecos o se relaja después del colegio, lo que está pasando es que su piel, que es un órgano de absorción increíble, estará absorbiendo ese magnesio sin darse cuenta. Y esta es la forma más natural de recargar su depósito de encendido
y de relajar su sistema nervioso antes de dormir. Al salir de ese baño, el niño no solo estará más tranquilo, sino que además su cerebro tendrá el mineral necesario para que durante la noche el sistema de limpieza nocturno del que te hablaba pueda sacar fuera toda la basura que el silicio ha ido soltando durante el día. Y una cosa más, no te olvides de lo que la Tierra nos regala gratis. Cuando puedas, llévatelo al parque o a la playa o a un jardín y deja que corra descalzo. Ese contacto directo de sus pies con la arena o con la hierba húmeda es vital para que descargue toda esa estática eléctrica que el metal genera en su cabeza. Esto es como ponerle un cable a tierra a un equipo de alta fidelidad para que deje de hacer ruido. Para él será un juego, pero para su cerebro será un auténtico respiro profundo. Y aquí recuerda lo que te digo otras veces, si vives en zonas frías o en medio de una ciudad con poco acceso a parques, siéntalo a jugar un rato sobre una alfombrilla de grounding o de toma a tierra, o compra también, las hay, compra unas sábanas para su cama, también de conexión a tierra, porque existen, búscalas y las encontrarás. Y finalmente, para rematar este plan de mantenimiento, te tienes que acordar también de la nutrición real, de la verdadera nutrición. Hay que tener presente la importancia del selenio en su alimentación. Verás, desde el punto de vista de la ingeniería biológica, el selenio es el componente crítico que permite que tu sistema de limpieza interno no se quede colgado. Si el sílice es el agente que atrapa el aluminio, el selenio es como la bujía que enciende el motor de desintoxicación de tus células. El selenio es el núcleo de las selenoproteínas, que son las herramientas que utiliza el cuerpo para neutralizar los radicales libres, que son esas chispas de las que te hablaba al principio del vídeo, y que el aluminio genera constantemente al estar oxidando tus neuronas. Sin selenio, el sistema de limpieza se queda fuera de servicio. Además, en biofísica, el selenio actúa como un antagonista de metales pesados. Y esto es muy importante. Resulta que tiene una afinidad química muy alta por sustancias tóxicas. Se une a ellas y forma complejos que el cuerpo puede identificar y escoltar hacia afuera. Es como si el selenio pusiera una especie de localizador GPS al metal para que el sistema de eliminación sepa exactamente qué es lo que tiene que tirar a la basura. Y aquí es también donde entra tu papel de ingeniero jefe. Las nueces del Brasil son auténticas bombas de relojería de selenio. Una sola nuez, puede contener entre 70 y 90 microgramos, que es prácticamente el 100% de lo que un humano necesita al día. Y como bien sabes, en un organismo de precisión, más no es mejor. Un exceso de selenio puede ser tóxico y puede producir selanosis. Por eso te recomiendo una sola nuez, y esto es una instrucción de ingeniería de alta precisión, porque le das al sistema el recambio exacto que necesita para que el motor funcione sin sobrecargarlo. Esta es la pastilla natural perfecta porque viene con la dosis exacta y en un formato que el cuerpo reconoce y absorbe al instante, y además tiene un magnífico sabor. Tú dásela al niño como un premio, le gustará. Y si eres constante con todo esto que te he contado, con el agua, con el zumo, con el NAC, con el baño de sales, con el contacto con la tierra y con la nuez del Brasil, verás
que no estamos haciendo un tratamiento médico agresivo, sino que estamos restaurando su entorno y él probablemente no se estará dando ni cuenta de lo que estamos haciendo. En unas pocas semanas notarás que ese Ferrari que tienes en casa empieza a rodar con una suavidad que te va a emocionar. Verás cómo su atención se vuelve más nítida y cómo por fin esa inteligencia asombrosa que tiene comenzará a brillar sin que nadie ni nada le haga sombra. Porque al final, y esto no hay que perderlo de vista, lo que buscamos no es cambiar quién es el niño, sino simplemente quitarle de encima todo eso que no le deja ser él mismo. Y quiero que hoy, al terminar de escucharme, te vayas con una sensación de paz profunda. Esa paz que nace cuando por fin entiendes qué es lo que le está pasando a tu hijo o a tu nieto. Esos despistes que te asustan, esa falta de atención que le hace parecer ineficiente en el colegio, o esa inquietud que no le deja vivir, no son su culpa. Y por supuesto tampoco es tu culpa. No es que ese niño esté averiado, ni que su cerebro haya decidido dejar de funcionar porque sí. Lo que ocurre simplemente es que tiene unos escombros en su instalación eléctrica. Y hoy tú has aprendido algo que cambia las reglas del juego, porque no tienes por qué resignarte a aceptar una etiqueta que pese como una losa para toda la vida de ese niño. Con este conocimiento no debes ser un espectador pasivo que espera a que le digan qué pastilla tiene que comprar para sedar el síntoma del niño. No. A partir de ahora puedes elegir ser su ingeniero jefe, alguien que toma las riendas y alguien que entiende el manual de instrucciones de su biología y ejecuta un plan de mantenimiento con amor y con precisión, que no les sedará, sino que le aportará una solución duradera. A medida que pasen las semanas y seas constante con este protocolo, empezarás a notar algo verdaderamente asombroso, porque notarás cómo el aluminio, ese ocupa que nos descubrió Exley, va abandonando el sistema del niño y poco a poco serás capaz de apreciar cómo su mirada es más nítida, cómo sus pensamientos vuelven a fluir sin atascarse y cómo ese humo inflamatorio por fin se disipa. Nunca olvides que el cuerpo humano es un organismo autoprogramable. Lo que acabas de hacer hoy es recuperar el acceso de administrador sobre la biología de tu hijo. El conocimiento es el código que te permite dejar de parchear síntomas y empezar a ejecutar con precisión el protocolo de limpieza que su sistema está pidiendo a gritos. Le estás devolviendo su soberanía y le estás dando la oportunidad de que su inteligencia brille sin que nada le haga sombra. Pero, ¿qué ocurre cuando ese humo del que te hablaba al principio no es algo que solo afecte a los más pequeños? ¿Qué pasa cuando eres tú o los adultos que te rodean quienes sentís o quienes sientes que tu mente, que vuestra mente ya no tiene la velocidad de antes? Ese momento en el que sientes que tu inteligencia está siendo saboteada desde dentro y que ya no pareces ser el dueño de tu propio foco. En el próximo vídeo de esta serie sobre soberanía mental, voy a girar el foco hacia nosotros, los mayores. Voy a entrar a fondo en la inflamación cerebral, que es el sabotaje a tu inteligencia. Y vamos a descubrir cómo el desgaste del día a día
Y la acumulación de estos mismos saboteadores de los que hemos estado hablando hoy están apagando tu claridad y, lo más importante, cómo tú puedes ejecutar tu propio plan de rescate para recuperar esa nitidez mental que creías perdida por el paso de los años, pero no, está ahí, simplemente llena de escombros. No te debes perder ese nuevo vídeo porque tu capacidad de pensar es tu herramienta más sagrada. Pues bien, hemos terminado por ahí y te digo lo que te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.